Olá novamente, muito bem-vindos ao Mural da Manhã, nosso programa de entrevistas locais, nacionais e internacionais. Hoje nós vamos falar sobre o Equador, com a presença de Silvina Romano, que é cientista política, membro do Conselho Executivo do CELAG, que é o Centro Estratégico Latino-Americano de Geopolítica, e muitas coisas mais. Ela já esteve aqui com a gente no Mural da Manhã, no ano passado, e é um prazer recebê-la novamente para a gente falar sobre o Equador e se prepara nesse país um golpe eleitoral. Muito bem-vindos e acompanhem com a gente essa entrevista. Bom dia, Silvina. Hola, mucho gusto, qué lindo estar con ustedes de nuevo. Um prazer te receber. Silvina, para a gente iniciar a nossa entrevista, eu quero passar um vídeo que é de membros da direita inventando um caso contra a Revolução Cidadã para criar um clima que inviabilize a candidatura da Luísa González. Eu vou passar o vídeo e depois vou te perguntar sobre ele. Comunicación, el día de hoy hemos venido a Fiscalía General del Estado luego de que durante algunas semanas la bancada de ADN ha estado analizando una serie de documentos, vasta información que ha llegado a nuestros respectivos despachos y hemos tomado la decisión de hacer precisamente en acto de unidad la presentación de las denuncias luego de haber recabado la información pertinente, y lo vamos a hacer en tres documentos y tres denuncias que ya cada uno de nosotros pues expondremos a los medios de comunicación. Voy a hablar sobre una de las denuncias, la primera de ellas. La primera de ellas es una denuncia que vamos a presentar en contra del señor Andrés Arauz. ¿Cuál es la razón y cuál es el motivo en que se enmarca en el contexto de la designación del superintendente de bancos? Dentro de este contexto, dentro de todo lo que ustedes conocieron desde el año 2022, que fue la época en donde el Ecuador en adelante no tuvo superintendente de bancos, de las publicaciones en las redes sociales que existen por parte del señor Arauz, hasta la última, que es la más grave y que les voy a mostrar a ustedes, se conocen elementos indispensables que no están en conocimiento de la Fiscalía, pero sí están en el poder aparentemente del señor Arauz. Si ustedes revisan la última publicación que él hace el 24 de enero, habla sobre el ataque dirigido contra Augusto Verduga. Su vida está en peligro, la investigación no debe descartar motivaciones políticas, puntos suspensivos, y al final dice: ahora ya sabemos quién quería matar a. Ese hecho que ustedes acaban de escuchar es extremadamente grave, pues de acuerdo con la ley, todo ciudadano ecuatoriano que tiene conocimiento de una noticia que puede ayudar a la Fiscalía a determinar culpables de un delito tiene que ser puesto en manos de la autoridad competente. Situación que no se ha dado, lo que hace que el señor incurra en una de las figuras que están en nuestro Código Orgánico Integral Penal, que tiene que ver con el fraude procesal, al no darles información a la Fiscalía General del Estado. Esa es la primera denuncia que estamos presentando, basada lógicamente en palabras de cuenta verificada. Esto no es troll center, esto no es una cuenta inventada, son palabras textuales del señor Arauz que tienen que, sin duda alguna, ser puestas en conocimiento de la Fiscalía para que se esclarezcan los hechos gravísimos que se expresan dentro del contexto de uno de los crímenes que se dieron y que, a decir del señor Arauz, tendría implicaciones de tinte político. Essa é a primeira parte, vou dar a palavra. O vídeo é longo, então eu vou cortá-lo aqui e te perguntar, Silvina, quem são essas figuras que aparecem no vídeo e o que eles estão denunciando à imprensa? Mira, son operadores políticos que están trabajando hace tiempo ya en buscar escudriñar, hurgar, como decimos, ¿no? En cualquier espacio, incluso las redes sociales de militantes y activistas políticos y personajes importantes para la Revolución Ciudadana, para abrirles alguna causa judicial. Es decir, se presentan, fíjense, el video es muy interesante porque se presentan con mucha seriedad, con muchos periodistas alrededor, como dándole un tinte dramático a una acusación que, traducida, es la siguiente: culpan a Andrés Arauz. Ustedes recuerden que él se presentó en elecciones pasadas a presidente. Imagínense, una persona con mucha trayectoria. Lo acusan por algo que puso en un Twitter
y a partir de eso lo acusan de que ocultó información a la Fiscalía por una sospecha que planteó Andrés Arauz. Esto, que imagínense, los que conocen bastante Twitter, se dice todo el tiempo en Twitter, bueno, es suficiente en Ecuador para que te abran una causa judicial. ¿Y por qué lo sabemos? Porque en octubre de 2019, por un Twitter, metieron presa a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, y a Virgilio Hernández, que también estaba vinculado a ¿qué? Por supuesto que a la Revolución Ciudadana, al correísmo, pero los culparon de instigar a la rebelión por un Twitter. Nunca pudieron comprobar eso, pero sin embargo esa gente estuvo presa. O sea que conocemos ya este modus operandi. Es muy peligroso el antecedente este. Es muy peligroso. Porque no es que es una mera amenaza en un programa de periodismo de investigación. Les abre las causas y como no funciona la institucionalidad en Ecuador, no funciona. Es decir, cuando uno ve esto y dice, ay, pero seguramente Fiscalía no le van a llevar el apunte. Es decir, van a considerar que esto no tiene asidero, que esto es algo política, con intenciones políticas claras en un contexto de elecciones a un mes. Pues el problema es que la Fiscalía en Ecuador está operando de forma política desde hace años y hay pruebas de esto. Y ahí es importante esto porque nosotros sabemos que el Poder Judicial es el menos democrático. Lo sabemos, porque es el que no se elige por el voto popular. Pero una parte nuestra quiere pensar que llevan a cabo, los que están ahí son las personas más idóneas, que tienen buena fe, que llevan a cabo su tarea. Bueno, ¿qué está pasando en Ecuador? Que el Poder Judicial ha marcado y viene marcando la política y se ha encargado de romper las instituciones vinculadas a la democracia en Ecuador. Tomando decisiones que implican una intervención directa en cuestiones políticas, como por ejemplo, anular la posibilidad de que determinadas personas se presenten como candidatos, candidatas. Yo creo que esto le suena mucho en Brasil. Esto tiene mucho del Lavallato. Cuando a Lula le impiden presentarse a elecciones en 2018, el Poder Judicial tuvo un rol principal en acelerar las causas contra Lula, sobre todo la del triplex de Guarujá, revisar antes de tiempo su legajo y así evitar que él se pudiera presentar, anotar en la lista electoral. En Ecuador eso se viene repitiendo desde 2017 permanentemente, contra el correísmo. Sim. E Silvina, inclusive, uma lembrança, né? Foi num dia como hoje, 17 de março de 2014, que teve início a Operação Lava Jato no Brasil. Ou seja, nós também estamos muito acostumados com processos de lawfare no nosso país. Mas tem como afirmar que o lawfare que atingiu o Equador atingiu de forma mais violenta do que nos restantes dos países da região? Mira, Ecuador tuvo más profundidad este actuar del Poder Judicial porque se extendió a toda el ala progresista, no solamente a los más vinculados a el presidente Correa. Jorge Glass todavía sigue preso, piensen, el ex vicepresidente Jorge Glass sigue preso sin juicio justo. Lo secuestraron de una embajada, es decir, anularon el derecho de asilo, algo que es a nivel internacional, está aceptado en todo el mundo. Bueno, el Estado ecuatoriano, el gobierno lo anuló, o sea, algo que no tiene ni pie ni cabeza y muestra lo que es esta judicialización o esta persecución por la vía judicial. Pero lo que, nosotros hemos caracterizado como un estado de terror, el de Ecuador. ¿Saben por qué? Porque no les basta con decir, bueno, Correa está proscrito, Glass está preso. Han sacado a familias enteras al exilio. Han juzgado a los padres en el caso, miren, para mí uno de los casos
más tremendos, porque además es una mujer, es el de Gabriela Rivadeneira, ex jefa de la Asamblea de Ecuador, una política de trayectoria de toda la vida, esas mujeres que se han dedicado a la militancia. Y imagínense todo lo que significa para las mujeres dedicarnos a la política así, con esa seriedad, muy joven, muy capaz. La persiguieron, la juzgaron a ella, se tuvo que ir del país. Y como ella no estaba, lo quisieron juzgar a su padre, un señor mayor, que estaba con problemas de salud. Ella todavía sigue exiliada, está refugiada políticamente en México, pero el nivel de terror que dejan en la sociedad al hacer allanamientos ilegales, al meterse en la casa de familiares, amenazar a las familias. Imagínense la pesadilla que es, y el mensaje para mí es clarísimo en Ecuador: no te metas en política. No te metas en política, porque aunque no hayas hecho nada, vamos a inventar una causa, vamos a inventarla, y no va a haber nadie que pueda decir, esto es mentira, esto está manufacturado. ¿Por qué? Porque no hay Estado de Derecho. Porque las instituciones fueron carcomidas desde dentro, se las fueron comiendo desde dentro diversos gobiernos que se han ocupado de judicializar la política y securitizar Ecuador. ¿Qué es securitizar? Esa palabra que es fea porque es como muy difícil de tomar, pero en la medida en que el Estado en Ecuador se retiró de lo que es atender las necesidades básicas, estamos hablando educación, construcción de carreteras, provisión de luz, etcétera. A ver, ¿qué más les puedo decir? Todo lo que tiene que ver con servicios inmediatos que necesita la gente. En la medida que el Estado se fue retirando, fue avanzando el narcotráfico en Ecuador. Y esto es muy grave, porque hay un vínculo entre ese avance del narcotráfico, una mayor presencia de agencias del gobierno estadounidense y la cada vez mayor inseguridad. Recuerden que yo ya no me acuerdo qué fecha fue, pero sí, el año pasado mataron a Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a elección presidencial. Tenía 6 guardas alrededor, lo mataron. Y ese señor, y me extiendo aquí porque es muy importante, no fue una casualidad. Él trabajaba para medios aparentemente independientes, manufacturando causas en contra del correísmo. ¿Y saben para quién trabajaba en realidad? Para la embajada estadounidense. ¿Y saben con quién tenía contacto? Con la fiscal general Diana Salazar. Y cuando a él lo matan, a la fiscal le llega la información de que hubo un ajuste de cuentas y fue asesinado por narcotraficantes, tenía el nombre del cártel. ¿Y saben qué hizo la fiscal? Guardó la información y no dijo nada a la prensa y dejó que corriera el rumor que lo habían matado los correístas por venganza. Fíjense el nivel de violencia y de truculencia que hay detrás de todo esto. La vida de una persona, nos puede gustar o no su trayectoria, destrozada esa familia, pero además lo que significa en política. ¿Por qué él estaba vinculado a la embajada estadounidense? Algo que también vimos en el Lava Jato, en Brasil. ¿Por qué no hay ningún tipo de medida que se pueda tomar para explicar y disciplinar diciendo que las embajadas no son lugares donde se preparan causas judiciales? ¿Qué está pasando? Se ha naturalizado eso. Y se naturalizó la presencia de Estados Unidos en Ecuador, no importa si son gobiernos demócratas o republicanos, tiene que ver con el rol geopolítico de Ecuador. Y esto es importante. Y lo mismo puede suceder en un país como Brasil. Es decir, hay que ir un poco más allá de lo que solemos hablar y plantear que esto es algo judicial y de cómo se erosiona la democracia. Hay intereses geopolíticos siempre en América Latina. Siempre. Ecuador es un espacio, acuérdense que están las Galápagos ahí, acuérdense que Correa había cerrado, el presidente Correa durante su mandato había impedido la presencia de tropas extranjeras en la base de Manta, Ecuador. Bueno, eso se habilitó totalmente, incluso, ¿saben qué? En las Galápagos, que es un espacio, imagínense el valor que tiene eso para la humanidad. Pues ahí también ya hay presencia. Sí, ya había probablemente, pero ahora con más contundencia
y sin ningún tipo de, ¿cómo les puedo decir? Es como si nadie pudiera detenerlo. E isso é o que a mim me preocupa. E Silvina, frente a toda essa violência e perseguição, o que a gente pode esperar do segundo turno das eleições? A gente tem como ver alguma transparência e segurança para esse segundo turno? E uma outra pergunta é que, apesar de tudo isso, numa pesquisa recente de Negócios e Estratégias, publicada na imprensa local, mostrou que Luísa Gonzalez tem 46,78% das intenções de voto, ou seja, ela está acima de Noboa, que tem 44,78%. O que a gente pode esperar desse segundo turno? Bueno, cuando uno habla con la gente en Ecuador, sea gente que está militando, gente simplemente que te cuenta qué se respira. Y hay mucho temor, porque se han vivido situaciones anteriores en las que en los últimos días de las elecciones suceden cosas tremendas. Entonces hay una sensación de estar a la defensiva y fíjense cómo vemos en la medida en que se acercan las elecciones aumentan las causas judiciales. Es decir, esta técnica de ¿cómo les puedo decir? Una demanda detrás de otra ininterrumpidamente contra diferentes, o sea, líderes, incluido Leónidas Issa, que es de la CONAIE, representa el sector indígena, y no me pueden decir que es el principal aliado del correísmo. No, ahora han hecho una alianza que todas y todos agradecemos. Pero entonces lo que estamos viendo es una persecución contra todo el progresismo, no solamente contra el correísmo. Y es lo que hay que tener en cuenta, de cuando este poder judicial se eleva por encima de los demás poderes, llega un momento que es muy difícil frenarlo, muy difícil. ¿Por qué está bien posicionada Luisa entonces frente a esto? Fíjense, todos los días la gente se levanta y le dicen, los correístas son corruptos, te han robado, han hecho mal las cosas. Pero ¿saben qué pasa? En Ecuador no hay luz. Hay lugares de Ecuador donde no tienen luz. Se cayó todos los planes que habían educativos. La canasta básica es miserable comparado con lo que la gente lo que gana no le alcanza ni para la mitad de la canasta básica. Es decir, la precarización de la vida es algo terrible. Es decir, la vida no vale nada. En la medida que avanza el narcotráfico y la criminalidad, la vida no vale nada. Y esa es la realidad, no de un par de pueblos de la costa de Ecuador, no, es la realidad cotidiana de la gente. No se trata solamente de la inseguridad, no, es cuando están tomando las estructuras del Estado. Entonces es muy grave y la gente sí se da cuenta. La gente sí se da cuenta que ha bajado su calidad de vida en todos los sentidos. Entonces hay el relato de la corrupción que ha calado tan profundo en América Latina, y yo lo lamento tanto porque la corrupción es un problema y en cualquier trabajo que tengamos, miren, en la academia, en una empresa privada, es fundamental la transparencia, es fundamental llevar las cuentas en orden, pero me pregunto, en la situación en la que está América Latina hoy, después del COVID sobre todo, con los niveles de pobreza que han avanzado, pero de forma estratosférica, con una cantidad de necesidades básicas insatisfechas de nuestras poblaciones, ¿de verdad nos vamos a focalizar en el tema de la corrupción? Otra vez, vuelvo a decir que la transparencia, ser ordenados con las cuentas, es fundamental, es parte de la gestión, es parte de una buena gestión. Y todas y todos debemos hacerlo en nuestra propia economía porque nos conviene siempre. Ahora bien, focalizar ahí es perder la posibilidad de debatir lo que realmente necesitamos en América Latina. Ustedes lo verán en Brasil, en Argentina, el 70% de la población por debajo de la línea de la pobreza. Estamos hablando de una indignidad cotidiana. No es, quiero repetir, nosotros, a veces la gente se confunde y mide los indicadores de América Latina como si fuéramos, no sé, la Unión Europea. No, no, no. Pues no lo somos. Empiecen a mirar hacia afuera cómo está la gente. Digamos, y creo que el proyecto del correísmo, digamos, con todas las críticas que se le pueden hacer y con toda esta cantidad de propaganda, y bueno,
mostró en su momento la posibilidad de brindar alternativas para una vida digna en el Ecuador. Opa. Silvina, eu queria que você explicasse sobre a questão da violência. Já é algo que vem de governos passados. O país encerrou 2024 como o segundo ano mais violento da sua história. Os primeiros meses agora desse ano também tiveram um número de homicídios enorme. Recentemente teve um ataque, né, um choque entre facções que levou a 22 mortos nesse mês de março e fez com que o presidente oferecesse um induto preventivo a policiais e militares mobilizados nessa zona de Guayaquil, devo estar falando errado, onde aconteceu, né, esse homicídio de 22 pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa violência e sobre o que tem feito o Daniel Noboa frente a isso, porque dar um induto preventivo a policiais e militares é um completo absurdo e não condiz com o Estado democrático. Mira, nosotros en el Observatorio Laufer, que es el espacio donde seguimos específicamente los procesos de Laufer en América Latina, que el Laufer ya es parte de la política en América Latina. No es un caso, el de Lula, no. Lamentablemente es parte, entonces, de forma sistemática lo seguimos. En el caso de Ecuador, miren, desde principios de 2024 le pusimos un nombre, Tierra Arrasada. ¿Qué significa eso? Que esos espacios donde el Estado se ha retirado o ha renunciado a tener presencia en esto que les digo, lo que es sistema de urbanización, educación, acceso a vacunas. Cuando el Estado se retira, la tierra queda arrasada. ¿Por qué? Porque la gente, los tejidos sociales se rompen los vínculos entre la gente, quedan a merced de la criminalidad y si no, se van, se tienen que ir. Por eso las oleadas migratorias en América Latina. ¿Cuáles son los antecedentes que tenemos de esto? Colombia, México. Es decir, cuando la vida no vale nada, si tú tienes que luego trabajar para una red criminal, pues ya está. ¿Y qué hace una madre? Que mandan a sus hijos a otros países. No quieren, no hay ningún futuro, ninguna oportunidad ahí. Entonces, en América Latina tenemos que luchar porque no la militarización, la presencia de militares, de acuerdo a lo que se vivió en Colombia o en México, en el Plan Colombia, Iniciativa Mérida, que fueron iniciativas de militarización de las comunidades, no dieron resultado. No dieron resultado. Otra vez, no dieron resultado. Están los informes preparados desde el propio gobierno estadounidense, que animó y financió una parte de esos planes. Digo una parte porque la mayor parte fue financiada por los estados de América Latina. En vez de destinar dinero al bienestar de la gente y a generar oportunidades, destinaron el dinero a la securitización. No sirve. Y se está viendo en Ecuador. Es decir, en la medida en que va avanzando la militarización, también va avanzando la criminalidad. ¿Cómo se explica esto? Así funciona el narcotráfico. Y así funciona la presencia de Estados Unidos, que es el principal proveedor de bienes y servicios de seguridad para América Latina. No hay otro competidor al nivel de las empresas de armas y de logística y seguridad de Estados Unidos. Bueno, el otro es Israel, el Estado de Israel, que es un aliado estratégico de Estados Unidos. Entonces, este es el nivel de gravedad. En Ecuador, esta tierra arrasada permite este avance de la criminalidad sin solución de continuidad y la gente se la tiene que rebuscar para sobrevivir. Y eso no es democracia. Y eso no es Estado de Derecho. Por eso Noboa le da amnistía, porque no siente que esté enfrentado a ningún tipo de marco normativo al que tenga que responder. Fíjense, ¿no es cierto? ¿Qué diferencia hay entre eso y un Estado dictatorial? Si tú no tienes que, fíjense, el tema de la democracia, si tú no tienes que responder a la población en términos de inclusión económica,
de mejoría de su calidad de vida. Pues entonces, si solamente es algo que tienes que cumplir porque votan, no votan, pues entonces después te quedan 200 millones de decisiones que le pueden arruinar directamente la vida a la gente. Pero lo que reclamamos en América Latina son democracias sustantivas, que incluyan económica, cultural, social y políticamente a las mayorías, que en América Latina están por debajo de la línea de la pobreza, esa mayoría, en muchos casos. Silvina, audiência, a gente vai fazer um brevíssimo intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores culturais e já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. Quero agradecer aos nossos apoiadores culturais que fazem com que seja possível que a gente realize o nosso trabalho todos os dias, aqui na Manhã com Dignidade, na Noite Livre do Portal Desacato, no nosso site desacato.info e também nas nossas redes sociais. Aproveito para convidar vocês a nos acompanhar nas nossas redes. A gente está no YouTube, no Facebook, Instagram, no X, no TikTok, no Threads e no Blue Sky como @portal.desacato. Se você ainda não é um apoiador cultural, mas gostaria de estabelecer uma parceria com o Portal Desacato, você pode entrar em contato com a gente. O nosso número é o 48988077742 e vamos estabelecer uma parceria. Mas se você não faz parte, né, de uma entidade, empresa, sindicato e gostaria de apoiar o nosso trabalho, você pode contribuir através do Pix, que está aqui em cima, desacato.contribua.pix@gmail.com, ou através da nossa campanha para ser um leitor ou leitora amiga do Portal Desacato. No nosso site, desacato.info, tem todas as informações. Você pode contribuir de forma mensal ou anual. O valor vai desde R$10 por mês ou anuais, até valores mais altos, então cabe no bolso de todo mundo. E uma última forma de contribuição é sendo membro do nosso canal no YouTube. E aí você contribui também de forma mensal. E se você contribui de qualquer uma dessas 3 formas, concorre ao nosso sorteio que nós temos em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, que tem um catálogo excelente de livros. E todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro da editora para aqueles que nos apoiam. Hoje no JTT nós sorteamos um livro, a sorteada foi a Débora Richer Sigona. Já estaremos entrando em contato com ela para ela receber o livro na sua casa. Você recebe livro, seja de onde você estiver, se for sorteado, qualquer lugar do Brasil ou fora do país, você recebe na sua casa um livro da Editora Insular. Muito obrigada pela parceria, a Editora Insular. Muito obrigada a você que nos apoia e convido a quem ainda não apoia a apoiar o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul. Lembrando que nos seguir nas redes sociais, comentar nos nossos programas, divulgar para amigos, isso tudo nos ajuda a espalhar outra informação para cada vez mais pessoas. E agora vamos retornar à entrevista com Silvina Romano. Silvina, uma coisa que me causou um grande espanto foi que agora, para esse segundo turno, não sei se isso está desde o primeiro turno, eu não encontrei informações sobre isso, mas deputados, governadores e prefeitos estão proibidos de fazer campanha para os seus partidos nas eleições. Ou seja, essas figuras que têm algum cargo, né, deputados, não podem se posicionar politicamente. ¿Você poderia explicar isso? Bueno,
Está eso y está lo de los móviles o los celulares, que no pueden, ahora sacaron como una especie de decreto inmediato de que no pueden la gente ir con el móvil a ejercer el voto, digamos. Algo, digamos, para que no haya registro. Toda la cuestión esta es que no se hable, que no digas de qué partido sos, que no haya registro, que es una especie de promoción de la despolitización de las elecciones. Escúcheme, estamos en elecciones. Es el evento político por excelencia. Son las elecciones. Es decir, son estrategias que se van sumando a esta, digamos, restricción y recorte de la democracia en Ecuador desde diferentes ángulos. Le han quitado potestad a la asamblea, eliminaron los consejos, o sea, que institucionalmente fueron recortando todas las vías de democratización que se habían generado en la Constitución, en la constituyente, en la cual, digamos, con la cual se inauguran los gobiernos correístas. Entonces, son estrategias que instigan o ayudan a la persecución. Fíjate, no puedes decir, pero ¿qué es esto? Ah, no, si dices, entonces ya sabremos que es algo que es parte de las elecciones, pero ahí se muestra el estado policial. Al final todo se recorta la democracia y en la medida en que el Estado se retira de la parte social, cultural, incluso se intenta despolitizarse, lo que es imposible para el Estado, aumenta la securitización y la persecución política por la vía judicial. Esto genera un daño en la sociedad que es gravísimo, porque otra vez lo que se busca es que la gente desprecie la política, que no quiera participar, que incluso hasta tenga miedo de ir a votar. Es decir, no voy a votar, no voy, y listo. Y eso es lo que no se puede permitir. Porque costaron mucho las democracias en América Latina. Mucha sangre, muchos años, muchas luchas. En Ecuador también, en Brasil, en Argentina. Entonces, hay que darle valor a esta democracia, hay que ir a votar, pero lo que también es importante es la sustancia que le demos a la democracia. Hay una cuestión que se pone de relieve aquí, está pasando en Brasil, pasó en Argentina. Creo que es importante ser sincero. Es decir, cuando estos gobiernos progresistas están en el gobierno, o sea, tienen la posibilidad de tomar decisiones más profundas, más radicales, ¿las toman o no? Bueno, pues esas decisiones que no se toman en el momento, como por ejemplo llevar a cabo reformas judiciales, como por ejemplo estatizar determinados sectores, sobre todo el tema de los medios de comunicación. ¿Qué pasa con la prensa? Cuando no se toma la decisión de desmonopolizar, de generar cierta equidad en el tema de las comunicaciones, digo cierta equidad, ya sabemos que la comunicación es empresa, que las redes sociales son digamos, de capitales transnacionales y holding, está bien, pero sí se puede plantear alternativas. De hecho, en Ecuador había una ley de medios, en Argentina también. No es que nadie se dio cuenta, pero no tuvieron el apoyo suficiente. No tuvieron. Entonces, ¿qué pasa? Luego, eso te pasa factura. Luego, eso, digamos, te genera una situación de vulnerabilidad y de desestabilidad al tener un poder judicial que sigue estando en manos de las mismas personas. Hablo del caso de Argentina, las mismas personas del golpe militar de 1976. Todavía hay gente del Poder Judicial que viene de gobierno de facto. Imagínense, familias, porque le decimos la familia judicial. No es que tú estudies Derecho y por ser buen alumno llegas a la Corte Suprema. Eso no sucede así. No sucede así. En Ecuador tampoco. Tiene que ver con las élites. Entonces, si tú durante tus gobiernos, o sea, que tienes este instinto progresista, no generas, por las razones que fueren, pero sobre todo por falta de voluntad política, esas reformas judiciales y esas reformas en los medios de comunicación, fíjense, son los dos espacios desde los cuales se han manufacturado las principales causas de corrupción que han marcado la agenda política en América Latina. Entonces, si tú no tomas esas decisiones,
aquí este es el resultado. Y lo digo porque también son las autocríticas que hay que hacer. Y que viene la derecha, porque no es un gobierno de derecha, digamos, nadie tiene duda de eso, y realmente no tiene que cumplir con ningún parámetro de la democracia liberal, no le interesa, no tiene por qué cumplirlo. El progresismo sí tiene, ¿por qué? Por sus bases y por su constitución ética, su forma de plantear, tiene que cumplir con la parte procedimental y de reglas y de normas, y con la parte sustantiva, de incluir realmente económicamente a la gente en la vida del país, en la economía, y de redistribuir esos recursos desde el Estado. La derecha no necesita eso. Por eso puede avanzar y avanzar en base a mentiras, a relatos que no tienen ningún vínculo con la realidad. Porque no le interesa. Porque no se mide desde ahí. Y entonces las democracias pierden sentido. ¿Tiene sentido? E quando esses governos democráticos, progressistas, não enfrentam o monopólio comunicacional, não democratizam as mídias, como aqui no Brasil não democratizou, eles sofrem eles próprios, né, de processos de lawfare, de mentiras e de ataques dessa própria mídia que eles financiam com muito dinheiro público. E aí eu queria te perguntar sobre o Equador, porque inundam os espaços publicitários e a mídia do país mentiras sobre a candidata Luísa González e sobre a Revolução Cidadã. Como tem operado esses meios? Bueno, hay siempre varias, fíjense, como son empresas, nosotros tenemos desde las redes sociales, los trolls, o sea, cómo operan las redes en sí mismas. No es que las redes sociales son buenas o malas, hay una forma de cómo opera el Twitter en política en general. Si tú no sabes, miren, es muy simple, porque yo pienso, la gente mayor, pobre, digo, no entienden, pero miren, es muy simple, si tú no tienes que revelar tu identidad, ni tiene que haber ningún ser humano en particular detrás de cada sujeto que aparece como una persona en el Twitter, eso ya es cualquier cosa. Es, digamos, cualquier cosa en sentido de no tiene ninguna ética que cuidar, no es algo real, no es de cara a cara, no, se puede hacer, no hay límite, no hay límite. Y fíjense, el dueño de esto, de X, que es Elon Musk, la forma en la que usa políticamente su propio medio. Es que no, parece que fue una película de ciencia ficción, pero no lo es la realidad, porque esas son las redes. Pero hay una cuestión que tiene que ver con el financiamiento del periodismo que se dice a sí mismo independiente, porque fíjense, los grandes medios, o Globo, Clarín, medios que ya sabemos que vienen de familias de la élite, que tienen una trayectoria vinculada a las derechas, tenemos un cierto conocimiento, incluso la gente de a pie también tiene alguna noción, ¿no? De que, bueno, están vinculados a un determinado sector de la política, pero preocupa mucho el periodismo independiente, que se llama a sí mismo independiente, por dos cosas. Primero, porque recibe fondos, en el caso de Ecuador, fondos directamente de las agencias de asistencia estadounidense que le bajan los fondos y, claro, con esos fondos probablemente hay una bajada de línea. Si en los chats, en algunos chats que se revelaron de la fiscal Diana Salazar, se ve que la embajada estadounidense decía que no estaba de acuerdo el año pasado con que el correísmo volviera al poder. La embajada, imagínense, si esa es la misma gente que te da dinero para tu medio de periodismo independiente, pues ¿cuál será tu línea? Probablemente anti-correísmo, bueno, o opinará o generará un relato en contra de ese sector. Entonces no es independiente. Ahí para mí está la clave. Yo soy comunicadora social, tú también eres comunicadora. Hay una ética periodística, hay una ética que no se está cumpliendo. Cuando un portal de periodismo de investigación revela datos filtrados y dice no puedo revelar la fuente, y además de revelarlos, espectaculariza el caso, y además de eso va a la justicia, ponen ellos mismos las demandas judiciales, y además de eso son ellos mismos los que después se postulan para ministro de Justicia del sector opositor a la gente que fue denunciada por esos periodistas, es todo muy sospechoso. ¿Cuál es el rol del periodismo entonces?
Y a mí me podrán decir, pero usted también toma partido. Pues claro, yo tengo una carrera académica en la cual yo vengo publicando hace 25 años artículos donde usted, señora, señor, puede verificar la fuente y puede verificar mi marco teórico y mi enfoque de la realidad, porque yo no lo oculto. Yo no lo oculto. Trabajo seriamente para mostrar que hay, en estos casos, una forma de construir el relato, que hay un financiamiento para esa forma de construir el relato, pero que entonces eso es muy perjudicial para la tarea de los comunicadores y las comunicadoras en general. Porque fíjate, tú estás en un portal de periodistas independientes, de Zacato, miren, dicen, pero entonces todos son iguales. No, hay que ir y fijarse cuál es el enfoque, cómo se plantean. Si ustedes ven todos los periodistas que plantean causas de corrupción en general, que se involucran en causas de corrupción y en ser denunciantes, están generalmente vinculados a medios, o sea, tienen voz en medios internacionales como CNN, Bloomberg News, están en consorcios de investigación como Investiga Lavallato, que tienen dinero, están les dan premios en España, el premio del rey de España, Dios mío, o en Estados Unidos, think tanks estadounidenses, en consorcios de periodistas por la libertad de expresión, que son los mismos que hoy están ocultando la masacre en Palestina. Entonces hay que hacer un rastreo un poco de cuáles son estos personajes, y yo siempre digo, la duda que me da cuando buscan espectacularizar un caso. Digo, pero escúcheme, hay algo que dice un gran científico estadounidense que a mí, es una guía para mí, para las izquierdas y para los comunicadores, Noam Chomsky. Tiene una frase que dice, si todos los medios de comunicación más importantes, y esto de periodismo independiente que se pliegan a eso porque tienen sus vínculos y son replicados, dudan o criminalizan a determinada persona o sector, tú tienes que dudar de eso. Tienes la obligación de investigar qué está pasando. Si hay un consenso en contra, un consenso importante, ¿no? En contra de determinado sector, tú tienes que investigar. No te dice Chomsky, está bien o está mal. No se trata de eso. No se trata de un complot. No hay complot. Es cómo funciona la realidad que nos quieren mostrar. Es decir, así, de esta manera, con vínculos financieros, con relatos, con rumores, con filtraciones, se va tejiendo, ¿qué? Un relato donde dicen estos son buenos y estos son malos. Y al final no hay prueba, nadie se siente en la necesidad de mostrar una prueba, no hay un juicio justo. La sentencia después muestra que esa persona era inocente, a nadie le importa, esa persona ya fue criminalizada, e mientras tanto destrozan un país entero. E aí entra um trabalho, Silvina, muito mais difícil e complicado frente a isso, que é formar, que é educar as pessoas a conseguir ler uma notícia e perceber de onde vem, quem financia, filtrar, né, entender as mentiras, conseguir detectar onde estão as mentiras, e aí o papel de comunicadores e também organizações como o Grupo de Puebla e o Lawfare no Equador. Eu gostaria que você falasse sobre esse grupo, como que atua, o que é e qual que é a relação com o Lawfare, com o grupo contra o Lawfare no Ecuador. Mira, nosotros dentro del Grupo de Puebla hay un grupo que se dedica sobre todo a los casos de Lawfare, que es el CLAJUD, que es el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, que se fundó a partir de lo sucedido en Brasil. Es muy importante. Entonces, se vienen trabajando con juristas formados de América Latina y de España, se hace un seguimiento de los casos de Lawfare. Y es importante porque por un lado está el Grupo de Puebla, que tiene su propio posicionamiento político y su pronunciamiento. Nosotros somos un grupo técnico que va diagnosticando y plantea, bueno, miren, este caso, sí, en Ecuador desde hace años, se diagnostica, se hace un estudio y dice, esto constituye caso de Lawfare. No todo es Lawfare, claro que no, pero en el caso de Ecuador desde CLAJUD lo venimos acompañando
hace mucho tiempo y venimos denunciando y pidiendo apoyo internacional para darle visibilidad a la persecución política por la vía judicial en Ecuador, que ha tenido como caso más bochornoso y tremendo la inhabilitación de Rafael Correa, por un lado, y el secuestro de Jorge Glass y su reclusión en una prisión de máxima seguridad hasta el día de hoy, que ha tenido una habeas corpus, que están pidiendo, la comunidad interamericana pide que lo saquen de esa prisión, lo lleven a un hospital y no procede. ¿Por qué? Porque están esperando las elecciones. Se está por morir Jorge Glass en una cárcel sin prueba, ninguna de sus causas tienen prueba. Es una cárcel donde están los narcotraficantes. Se está por morir, pero no lo sacan porque están esperando que pasen las elecciones. Es algo de una turbulencia, de una deshumanización, y esa es la palabra. ¿Qué sucede con el lawfare? ¿Qué sucede con esta persecución política por la vía judicial y la criminalización de determinados sectores de la política? Se deshumaniza la gente. Tú eres corrupto, pues contra ti podemos ejercer cualquier tipo de aberración, no importa. Y no es así. Estamos en estado de derecho, hay un debido procedimiento judicial para causa de corrupción, se tiene que cumplir. Eres inocente hasta que se te declare culpable con prueba fehaciente y verdadera, suficiente para un tribunal. Pues eso no se está cumpliendo. Y eso está erosionando la posibilidad de hacer política progresista. Y les digo cuál es uno de los impactos más grandes, además de despolitizar a la sociedad y llevar a la gente a que desconfíe de la política, es el tema del Estado. Las principales causas de corrupción se dirigieron en contra de proyectos de infraestructura. Infraestructura que, fíjense, América Latina es uno de los continentes más atrasados en el tema de infraestructura. ¿Qué es infraestructura? Construcción de carreteras, puentes, aeropuertos, conectividad. Nosotros tenemos gente, niños, que no llegan al colegio, a la escuela, porque no hay carretera. No están entendiendo la gente. No todos viven en San Pablo, no todos viven en Buenos Aires. Es un gran continente con muchísimas necesidades. Lugares donde llueve todo el tiempo solamente hay barro. Es decir, no. Entonces, los principales juicios en contra de construcción, fíjense, no voy a hablar de Odebrecht, porque ese es uno que tiene 1000 ramificaciones. Cientos de casos contra corrupción. Ningún funcionario hoy, funcionaria, quiere firmar un papel. Porque no importa lo que hagas, te van a culpar igual, si no tienen que tener prueba fehaciente. Entonces lo que hacen es, cuando estás en el gobierno, detienen la posibilidad de que seas progresista también, y de que lleves a cabo un proyecto progresista. Y si no estás, no te dejan llegar. Entonces, ahí me parece que se cierra un pouco lo que venimos conversando de lo peligroso que é esta judicialização da política. Sim, e tudo isso acontecendo novamente no país há um mês antes do segundo turno das eleições. Isso torna tudo mais grave ainda. E, Silvina, quero te agradecer muito por essa entrevista. Foi muito bom te escutar, foi muito esclarecedor. E vamos estar aqui seguindo, acompanhando tanto os casos de lawfare como o segundo turno das eleições e torcendo para que a população do Equador vote num governo que possa trazer transformações como essa que você falou que a gente necessita, infraestrutura, que as populações fora das cidades urbanas e capitais tenham acesso à saúde, à educação, à cultura e que a gente não veja mais nenhuma criança na rua, nem passando fome, nem mortes violentas nos nossos países. Muito obrigada, Silvina. Muchas gracias, y eso, que devolvamos la humanidad a la política. La humanidad. Ahí está, frente a este avance del fascismo y la ultraderecha, humanidad. Beto, gracias por invitar. E falando em humanidade, eu quero agora divulgar o programa que nós temos hoje à noite, o programa do Rio ao Mar, com Tali Feldglaser, às 19 horas. Nós estamos na 3ª temporada desse importante programa para a luta da população palestina e para a luta por mais humanidade no mundo. E a gente vai falar sobre a Palestina e o Saara Ocidental, 2 lutas irmãs, com o embaixador da República Árabe Saharaui Democrática no Brasil, o Ahmed Mulay Ali. Convido a todos e todas, então, a acompanharem às 19 horas nos canais do Portal Desacato o programa do Rio ao Mar.
Nos reencontramos amanhã. Um abraço. Silvina, muito obrigada. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.